¿qué tal estás? Hoy es martes 17 de mayo y estamos aquí en un programa que creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de la rabia que sientes tú, la rabia que siento yo y que a lo mejor no sentíamos antes de meternos en este proyecto tan gordo que es formar una familia. Para eso tenemos una invitada y voy a esperar un poquitín hasta que llegue para poder presentártela y que sea ella la que escuche también esta presentación. Es estupenda, es una mujer con muchísima experiencia que da unas pautas muy claras, muy sensatas y que seguro que nos va a ayudar a todos, porque esta experiencia de la rabia creo que la hemos experimentado muchos de nosotros. Voy a mandar un correo avisando de que estoy aquí, que se me había olvidado. Ya está. Y a ver si aparece por aquí Carmen. Aquí está. Yo creo que tiene. Ah, no, todavía no la veo. Bueno, enseguida vendrá. A ver si la encuentro yo. Carmen. Aquí está. Hola Carmen, buenas noches. ¿Qué tal estás? Hola, muy bien, pues muy bien, Muchísimas estupendamente. gracias. ¿Se me ve oscuro, no? ¿A mí? A mí. ¿O A se ti me yo ve te veo bien? fenomenal, yo te veo Pues, perfecta. Y pues entonces, si me imagino que la gente que te vea te verá como te veo yo. Estás muy bien. pues No te gracias, muchas preocupes. gracias. No sabía, Te- digo, te- madre mía, estoy aquí desde -5 y como no hago nunca directos, porque no hago directos, pues no quiero hacerlos. Pues entonces te agradezco mucho que estés aquí. Eso no me lo habías dicho, es una excepción. Pues me honra mucho que hayas Sí, decidido regalarnos estos es una 45 excepción. minutos. Yo no hago directos porque estoy hasta el cuello y no me da la vida. Y ahora cuando llego a casa, sí que pues es un placer estar contigo aquí y ya está, pero no hago directos. Lo habrás visto en Sí. mi perfil que no tengo directos. Bueno, a lo mejor sí, lo he visto que no los tienes, pero a lo mejor los habías hecho con otras personas Con dos o y tres, no más, pues no qué más. bien, me siento muy honrada, de verdad, que nos hayas dedicado este tiempo. Estaba diciendo antes de que tú te incorporaras, que no te iba a presentar hasta que no estuvieras tú con nosotras. Os quiero decir que ella es Carmen. Carmen, la encontráis en Instagram como Carmen Hijos con Éxito, todo junto, sin tildes, sin guiones medios, sin guiones bajos. Carmen Hijos con Éxito. Eres pedagoga, eres doctora en pedagogía, eres investigadora, eres conferenciante, trabajas con padres y eres una profesional que tienes más de 30 años de experiencia y además tienes dos hijos que ya son adultos, así que has pasado por todas las etapas también en tu propia experiencia doméstica, ¿no? Familiar, dentro de casa. Sí. Y vamos a ir al grano porque yo creo que el tema de hoy, este tema de la rabia, es un tema un poco difícil de abordar porque es una de las emociones que yo creo que a mí, por lo menos en mi maternidad, más me sorprendió cuando empecé a no a experimentarla, sino a manifestarla. A mí lo que me asustaba, casi no me daba tiempo a darme cuenta de que la experimentaba porque enseguida la estaba manifestando y sé que a muchas otras mujeres sobre todo les ocurre y sé que es muy impactante darse cuenta de que tienes este león dentro de ti que de pronto sale sin llamar a la puerta, sin avisar, ¡boom! Y creo que va a haber muchísima gente que va a estar interesada. Por eso, sin más preámbulos, si a ti te parece bien, Carmen, yo empezaría con la batería de preguntas que tenemos. ¿Te parece? ¿Empezamos? ¿Quieres decir algo o vamos al grano, ahí, a la batalla? Tú eres aquí la que diriges. Yo intentaré estar a la altura tuya Sí. No tengo... y A mi altura no, mucho más alta, seguro. O sea que no, a mi altura no así vas a estar. que pues sí, empieza si quieres y, yo evidentemente me lo he preparado porque es lo que hago siempre,
no estoy acostumbrada a improvisar. Nunca he dado una clase en la universidad improvisando, nunca, nunca, no me parece bien. Y evidentemente, pues tu pregunta, que yo te contestaré lo que me he preparado, a ver Carmen, si pues podemos dar cuéntanos, un poco de luz a la gente que nos escucha y ayudar un poco seguro, a gestionar estas situaciones. no lo dudo. ¿Qué es la rabia? Vamos a empezar por ahí. Vale, rabia, rabia, pero ¿qué es? ¿Qué es la rabia? ¿Qué es la ira? ¿De qué estamos hablando hoy? Pues cuando yo voy a buscar el significado de una palabra, lo primero que hago es irme a la RAE. La RAE para mí es un referente y la RAE mezcla ambos conceptos, rabia, ira, y dice que es un sentimiento de indignación, es un sentimiento de enojo y es un sentimiento de ira o cólera. Lo dice en rabia y lo dice en ira. Entonces la ira, entonces la rabia, que como digo, están muy mezclados, pues son comportamientos del ser humano que son naturales, porque son naturales, y que lo que buscan es defenderte ante los obstáculos o ante las dificultades o ante las amenazas. Es un comportamiento de lucha, es un comportamiento de lucha y de defensa, sobre todo si nos sentimos atacados. Y nos podemos sentir atacados no solamente por un león, sino también por una situación concreta en casa, de tu pareja, de tu hija o de tu hijo, ¿no? Entonces son emociones, emociones que por tanto pertenecen al individuo, al ser humano, y que suelen ser muy desagradables y que suelen ser tildadas de negativas. Están dentro del grupo, hay algunas personas que yo veo por ahí que dicen, es una emoción negativa. Perdona, no, no es una emoción negativa, es una emoción desagradable, pero no es negativa, porque tanto la ira como la rabia son necesarias para defendernos de cualquier situación que nosotros entendamos que es un ataque. Antes era un león y ahora puede ser otra situación. Entonces, ¿qué diferencia hay? La diferencia es cómo enfocamos, cómo actuamos, cómo gestionamos esa emoción que no es negativa, que es positiva, pero que puede ser desagradable si no la sabemos gestionar. Eso es lo que yo quisiera que nos quedara muy claro sobre la ira, sobre la rabia. Pues ahí nos lo tienes que contar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo las gestionamos? ¿Cómo gestionar todo eso? La ira, la rabia. Es decir, supongamos, ¿no?, que yo estoy en una situación calmada, que yo estoy en una situación pacífica y me muto a una situación pues de ira, de rabia, de enfado, descontrolado, de enfado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué ocurre eso? Sobre todo, ¿por qué ocurre eso tanto a las madres? Que menos, por lo menos socialmente, a los padres. ¿Por qué tanto? Mira, cuando una mujer o una pareja deciden tener descendencia, pues comienzan un camino, generalmente lo comienzan juntos, en donde la salud física y en donde la salud emocional pues se puede ver afectada. Pero lo que sí sabemos es que la que más se ve afectada es la de la madre, la de la mujer. ¿Por qué? Por muchas razones. Las investigaciones dicen que fundamentalmente por tres. Por agotamiento y por miedos en el embarazo. Hay embarazos magníficos, pero hay embarazos que no lo son y ya te va cansando, te va poniendo, hay momentos donde las hormonas están alteradas. Ya empezamos, ya podemos empezar. También puede ser un posparto. Yo tuve unos pospartos brutales, malísimos. O sea, yo, de hecho, sobre todo en mi hija, tuve una depresión posparto es tremenda. Pero es que yo no tenía familia cerca, yo no sabía ni siquiera que eso era una depresión posparto. Mi hija estuvo un año entero llorando y yo estuve otro año entero llorando a su lado. Con una depresión brutal, no te puedes ni imaginar. Pero entonces, por lo menos cuando mi hija nació hace 34 años, nadie nos decía ni nos hacía caso ni nada. Y una depresión brutal. Y otra razón puede ser, pues,
Pues porque, bueno, pues porque no sabes gestionar tu vida en las situaciones estas, ¿no? Entonces yo me he encontrado a lo largo de mis 34 años de carrera a parejas estables, parejas que tienen una relación muy buena, muy fluida, que en cuanto que tienen a hijos, de hecho hay investigaciones que lo dicen, se empiezan a tambalear. ¿Por qué se empiezan a tambalear? Por muchas razones, pero fundamentalmente, pues porque, bueno, pues ya no tienes las expectativas, no se respetan las expectativas que tenías, tienes sueño, mucho sueño, el sueño desequilibra, tienes mucho cansancio. Te encuentras, muchas madres me cuentan a diario, es que me encuentro sola desde que tengo hijos. La soledad nos abruma y el estrés. Entonces, tú tienes unas expectativas de ser perfecta cuando vas a tener hijos y luego resulta que muchas veces eso pues se te derrumba y eso hace que tú no gestiones bien esas emociones y hace que tú tengas rabia, que tengas ira. Entonces no siempre la maternidad es lo que esperamos, no siempre la transición de no tener hijos a tener hijos es lo que creíamos y no siempre tenemos parejas que saben responder a sus responsabilidades, a sus compromisos y a sus obligaciones con sus hijos y con sus hijas. Entonces, por eso ocurre esa mutación de la que tanto hablan de las madres que van de un sitio a otro y a lo mejor en poco tiempo y que tanto se criminaliza a nivel social. Y es por todas estas circunstancias. ¿Y a los hombres también les ocurre, Carmen? Y a los hombres también les ocurre. Pues les ocurre en menos medida. Pues sí, les ocurre en menor medida, en mucha menor medida. Porque según muestran los trabajos empíricos revisados, que he revisado, pues desgraciadamente, pues los hombres no modifican tanto su vida diaria y entonces, pues desgraciadamente, no comparten de forma igualitaria la educación de sus hijas y de sus hijos, la crianza y las responsabilidades del hogar. Entonces, ¿qué ocurre? Porque están menos cansados y que además tienen más tiempo para ellos y para su Claro. ocio. Yo ahora que no tengo hijos y voy al gimnasio un sábado por la mañana, el 90% son hombres de entre 35 y 45 años. Y yo le digo a mi marido, ¿y dónde están sus mujeres? Pues en casa cocinando con los niños y tal. Y mi marido empieza, no empieces, no empieces. Digo, ¿cómo que no empiece? Si es que se me revuelven las tripas, si esto está lleno de tíos, ¿dónde están las mujeres? Pues cuidando niños, haciendo comida y poniendo lavadoras. Entonces, empezamos a analizar. ¿Quién lleva la carga de la casa sin dormir? La madre. ¿Quién vemos en los parques? A la madre. Mientras el hombre puede estar trabajando, puede estar en el gimnasio. ¿Quién hace el cambio de armarios? Aquí en Sevilla, aquí hemos hecho ya el cambio de armario la semana pasada. Y el 90% de las mujeres que me hablan conmigo, cambio de armarios. ¿Quién organiza las comidas? ¿Quién está en los grupos de WhatsApp? ¿Quién? La madre. Entonces, la realidad es que hay un desequilibrio y entonces ese desequilibrio hace que nosotras pues nos desequilibremos también. Y ahora me dirán, Claro. es que está justificando a las mujeres. Pues mira, no las estoy justificando. Es que es un hecho real, constatable que hay que analizar. Y es lo que Exactamente. hay, ¿entiendes? Y entonces estas son muchísimas de las causas por las que además tú dices, es que mi marido me ayuda. Perdona, mi marido me ayuda. Los hombres que más colaboran son los que ayudan, pero no llevan la responsabilidad, no llevan la carga mental, que es a lo que me refiero. Y entonces, pues cuando una madre ve que su vida se está tambaleando, pues ella emocionalmente, pues también se tambalea. Es Claro, no así, pueden. ya está. Pues déjame que te pregunte algo. Me gusta mucho esta perspectiva de género, porque creo que es así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahí, eso, lo de la ayuda, me he reído, porque es verdad, los hombres ayudan a las mujeres en lugar de corresponsabilizarse. Y es verdad que las mujeres están agotadas y los señores, pues no. Y además algunos llegan tan cansados del trabajo que tienen que descansar cuando llegan a casa porque están agotados y la mujer no trabaja fuera de casa, entonces, pues ellos, ¿qué ocurre si yo soy una mujer que estoy tan saturada, tan sobrepasada, que tengo estas manifestaciones de ira, de rabia,
que me desbordo y lo manifiesto en casa con frecuencia. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué pasa con este niño, con esta niña que reciben estas descargas emocionales tan fuertes de su madre? ¿Qué Pues puede pasar? ¿Qué que, impactos estamos ahí que no generando? deberíamos. La verdad es que no deberíamos. Una cosa es entender una situación y otra cosa es que como adultas que somos, como mujeres maduras que somos, pues no sepamos gestionar esto. Porque es un desafío que nos tenemos que plantear. Ya tenemos desarrollada nuestra capa prefrontal. Yo no sé si tus seguidoras sabrán sobre el desarrollo del cerebro. No me voy a meter a explicarlo porque no me quiero pasar de tiempo, pero bueno, es la última parte en madurar es la capa prefrontal, la que está aquí detrás, que es la que gestiona pues todo lo que tiene que ver con autocontrol, con control de emociones y tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues tenemos que apelar a nuestra capa prefrontal para minimizar lo máximo posible estas descargas emocionales tan brutales delante de ellos. Eso es lo que tenemos que intentar, ¿no? Tenemos que intentar evitar insultos y abusos verbales. Todo eso tenemos que intentarlo. Que yo sé que no es fácil cuando lo tenemos o tenemos mucho en contra, pero lo tenemos que intentar. Porque eso sí que depende de nosotras, depende de nosotras. Y si necesitamos ayuda, pues la tendremos que pedir y tendremos que hacer lo que sea, cursos, pero tenemos que saber que todo eso va a influir en el autoconcepto de nuestros niños y de nuestras niñas. Por eso es muy importante que nos autocontrolemos. Mira, las investigaciones más recientes que se acaban de publicar reconocen que hay tres consecuencias importantísimas en nuestros hijos si nosotros estamos constantemente mostrando ira y mostrando rabia. La primera es un coeficiente, o sea, un desarrollo intelectual menor a lo largo de su vida, ¿no? La segunda son relaciones más tormentosas en su día a día. Y la tercera es una mayor probabilidad de abusos de consumo de sustancias tóxicas cuando son mayores. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuando nos veamos descontroladas, pues ellos van a fijarse en nosotros y van a ver cómo funcionamos y automáticamente nos van a imitar. Entonces, si tú constantemente estás demostrando que la fuerza es tu leitmotiv cuando estás nerviosa, que tú tienes rabietas como tienen ellos, descontrolada cuando tienes problemas, que tú no eres capaz de controlarte, ese va a ser su referente. Y solo por eso tendríamos que intentar controlarnos. Eso es lo ideal. Bueno, yo de aquí, de esto que acabas de decir, me quedo con una cosa que es importante y yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo y es cuando has hablado de la importancia de pedir ayuda, porque yo creo que hay muchas mujeres que se levantan por la mañana y dicen, hoy lo voy a hacer bien, hoy no me voy a descontrolar, hoy voy a estar tranquila y a los 10 minutos ya, ¡pum!, están en plena explosión. Y es que yo creo que solo es muy difícil, hay que buscar ayuda. Sí, se Hay que busca y buscar. punto. Se Sí, busca. solo es una batalla imposible, muy dura, es casi ir contra uno mismo. En cambio, con ayuda lo vais a conseguir. Déjame que te haga la siguiente pregunta, porque si expresar la ira de una manera más, o la rabia de una manera más o menos constante tiene estas consecuencias tan terribles en los niños, entonces, ¿qué pasa? Nunca la puedo expresar, no puedo tener una explosión, no puedo expresar nunca esta rabia. Pues no, 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 eso no es así. O sea, vamos a ver, tenemos que expresarlas, tenemos que expresar nuestra rabia y nuestra ira. Es correcto y es imprescindible. Lo que ocurre es que tenemos que saber cómo hacerlo. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, es necesario, no, bueno, por supuesto, si tenemos una amenaza física o nos vemos amenazados por lo que sea, tenemos que, y más las mujeres, con la situación que estamos viviendo de abusos sexuales, de todo esto, tenemos que mostrar la ira y la rabia más fuerte que tengamos para controlar la situación. Pero yo me refiero en el día a día en casa, que bueno, que no se suelen dar esas situaciones, ¿no? Entonces, lo ideal es saber cómo hacerlo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, pues está clarísimo que lo que tenemos que hacerlo es de forma asertiva. Luego podemos hablar, si quieres, al final, que hay una madre que lo ha preguntado por ahí, ¿qué es eso? Lo podemos explicar, ¿no? ¿Qué es eso de hablar? Pero por no liarme, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Por no insultar, no agredir, evidentemente, no mostrar esa furia, eso, ¿cómo? Con calma, con tranquilidad. Que yo sé que esto es muy fácil decirlo, que esto es muy difícil, pero bueno, con equilibrio,
y con esa asertividad a la que antes apelaba. Por supuesto, sin atacar a nuestra pareja y a nuestro hijo. Eso es muy importante porque yo en todo momento me estoy refiriendo al ambiente de casa, al ambiente doméstico, al ambiente de la pareja, si la tenemos, y de los hijos. No me estoy hablando de trabajo ni de nada. Yo soy experta en familia. Entonces, bueno, pues no pasa nada que lloremos delante de ellos, no pasa nada que nos enfademos muchísimo delante de ellos, pero tenemos que expresarlo de una forma correcta y de una forma adecuada. Tenemos que evitar con todas nuestras fuerzas los bucles. Luego vamos a hablar, si tú quieres, de los bucles, esos bucles de rencor y de descontrol. Eso es lo que tenemos que evitar, que también reconozco que es difícil, pero eso es lo que se recomienda. Iba a apuntar una cosa, pero vamos a seguir. En muchos casos, no sé si porque nosotras expresamos la ira o a veces no, pero los niños tienen explosiones, ¿no? Explosiones de rabia, explosiones de ira. Algunos niños tienen momentos muy agresivos, aunque luego sean niños muy afectivos, muy amorosos, suaves, equilibrados, pero tienen de pronto momentos de desequilibrio y expresan con mucha agresividad o con mucha virulencia esta ira. ¿Cómo manejamos esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacemos? Pues mira, aquí depende de la edad. Depende de la edad. Entonces, bueno, antes de empezar te voy a decir una cosa. Cada vez me encuentro a más adolescentes y adultos. Yo tengo un artículo sobre los adultos con rabietas. Adolescentes con rabietas de niños de 2 años. Entonces, lo que tenemos que intentar conseguir es que eso no ocurra con nuestros hijos, no con nuestra pareja. Nuestra pareja, si no ha sido educado, pues ya verá él o ya veremos. Pero yo me refiero a nuestros hijos, que es lo que a mí me importa. Me importa. Pues yo soy una madre y mi responsabilidad es educar a mis hijos. Entonces, lo que tenemos que intentar es que esto no ocurra. ¿Por qué ocurre esto? Pues mira, ocurre porque es normal, es totalmente normal que una niña con un niño de 2 a 4 años tenga una rabieta. Es que es normal. Y es normal y está estudiado y es lógico que eso ocurra. Entonces, ¿por qué tienen rabietas? Porque es una manifestación de frustración ante un deseo que no pueden cumplir. ¿Y qué pasa? Que como son tan pequeñitos y no saben hablar, pues ¿cómo demuestran esa rabia ante mamá que te ha dicho no puedes quedarte en el parque un poquito más? Pues además su corteza prefrontal todavía no está desarrollada, se desarrolla como a los 25 años, tienen 2 a 4, pues le queda mucho tiempo. Y entonces, pues, muestra una rabieta del 10. Y eso es normal. No pasa nada. A mí me llegan madres súper asustadas. Es que, normal. ¿Cuántos años tiene? 4. Normal. ¿Qué pasa? Que cuando tienen de 2 a 4 años, el problema está en cómo tú gestionas esa rabieta. Como madre, voy a hablar de madre y padre, gestionas esa rabieta. Si tú no la gestionas en condiciones, como luego ya os contaré, pues entonces tu hija y tu hijo van a tener muchos problemas a la hora de gestionar sus emociones porque no han tenido un referente. Van a tener muchos problemas a la hora de saberse defender ellos mismos de las agresiones que van a tener en el cole o en el parque o cuando sea. No van a saber autoafirmarse, no van a saber decir que no a otros cuando le digan esto. Entonces, es muy importante que nosotros seamos un espejo para ellos y gestionemos las cosas en condiciones. Entonces, para evitar que ellos lleguen a la edad adulta, como la gente que yo me encuentro ahora en el día a día, hombres adultos que yo me encuentro, que montan un pollo por cualquier cosa en el trabajo, porque el jefe le ha dicho cualquier cosa, o un adolescente con 18 años, como el otro día, que montó un jaleo en casa, que me llamó la madre, que yo la conozco, porque le habían dicho que no podía llegar a casa por la mañana de juerga, montó un pollo, rompió el ordenador. Para evitar eso, lo que tenemos que hacer es enseñarles desde pequeños a calmarse, a saber cómo tienen que funcionar. ¿Cómo? Lo podemos hacer? Pues los pasos son claritos y es que no hay otra forma. Lo primero es bajarte a su nivel,
es decir, a su nivel visual, es decir, bajarte. Bajarte, sí, hombres y mujeres, están diciendo por aquí. Por supuesto que sí, hombres y mujeres, por claro que sí, pero bueno, estoy hablando ahora mismo de mujeres, estoy hablando de madres, de mujeres, los hombres también sufren mucho, vale, sí, de acuerdo. Entonces, primero nos bajamos a su nivel, los hombres y las mujeres, todos nos bajamos a su nivel. Y después les transmitimos con el mayor afecto posible, que es difícil. Porque si tú estás en un supermercado y el niño se te tira al suelo, yo me acuerdo que mis hijos, yo no tengo familia y yo en Sevilla, yo recuerdo que mis hijos me montaban, como todos los niños, unos pollos en el supermercado y te da una vergüenza. Pues si tú te pones con toda la calma posible, por Dios de mi vida, que yo sé que es difícil, entonces les dices que les sigues queriendo, pero les miras a los ojos con calma y en tono bajito les dices, no, mi vida, no. Te he dicho que no te puedo comprar chucherías porque no es domingo, por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo que era una pelea diaria con mis hijos porque todos los días, y mira que yo lo tenía súper claro, pero en mi casa había una pelea cada vez que, chucherías, no, hasta el domingo, no. Y así. Evitas en ese momento explicaciones porque su capa prefrontal la tienen descontrolada y no entienden nada, no entienden nada. Solo les repites el mensaje tranquilamente, con toda la fuerza que tú tengas, con toda la calma que tú tengas. Y cuando estén calmados, que no pase mucho tiempo, entonces les razonas, les explicas y les dices por qué no. Y con estos pasos van a aprender que no van a parar, no, pero van a aprender, hola mi Alicia linda que está ahí, van a aprender que no van a parar, pero van a aprender a controlar sus emociones y van a aprender a tener un referente para cuando ellos tengan que decir que no. Muy bien, No ayuda hay mucho otra porque forma. una de, una de las cosas que ocurre, o muchas de las cosas que ocurren en la adolescencia, se trabajan mucho antes, ¿no? Es que es la base. Cuando a mí me dicen, es que mi hijo es preadolescente, pues ya, vamos ya. Pero es una madre que preguntaba, bueno, es una pregunta que hacía una madre, si quiere la dejamos para el final, o lo hacemos ahora. Es que viene muy bien aquí esa madre. Adelante, Carmen, adelante. La respondo. Es que Sí, esta sí, la podemos enlazar mucho, porque decía la adelante. madre, ¿cómo mantener la calma ante insultos y ante empujones sin que eso suponga una sumisión ante tu hijo o ante tu hija? ¿Cómo hacer eso? Podemos enlazarlo con lo que acabo de decir, porque no es fácil. Cuando tu hijo te pega, y más si es mayor, como yo me he encontrado casos de hijos que pegan a sus padres, eso no puede ser, no se puede permitir, de ninguna de las maneras. Cuando alguien te insulta, aunque es su pareja incluso, repito, estoy hablando de familia, no estoy hablando de un tío por la calle, entonces cuando alguien te falta el respeto, nos tenemos que defender. Bajo ningún concepto. Yo eso de poner la otra mejilla no lo quiero para mí y no lo explico para los demás. Entonces, pero cuando estamos hablando de nuestra gente querida, por lo menos de nuestra casa, de nuestros hijos, tenemos que intentar no atacar, que también reconozco que es difícil, porque cuando tú te sientes atacado, cuando tu hijo te está pegando, y no hablar de tu pareja, no hablar de tu pareja, porque cuando tu pareja te está pegando, ahí no hay vuelta de hoja. Yo lo que digo siempre, sobre todo en el taller de violencia machista, de violencia de género, es una y no más. Pero cuando es tu hijo el que te pega, la idea es neutralizar esa agresión con calma, porque es tu hijo. Porque es tu hijo. Y intentar crearte, yo siempre digo a las madres, un escudo de protección. ¿Cómo? Con asertividad. Volvemos a la palabra fetiche, ¿no? Es defender tu criterio y de forma respetuosa y sin herirle, porque tú no puedes herir a tu hijo, tienes que intentarlo. Todos hemos herido a nuestros hijos, yo también a veces, pero tienes que intentarlo por lo menos, ¿no? Entonces, con esa asertividad puedes intentar conseguir ni agachar la cabeza, como dice la madre, pero por supuesto tampoco ser agresivos. Porque entonces fíjate tú qué mensaje le estás dando a tu hijo o a tu hija, ¿no? Tienes que encontrar un equilibrio, yo siempre hablo de imaginarte una línea
en donde en un extremo está la pasividad y en el otro extremo está la agresividad. Y la asertividad se encuentra en medio y vas moviéndote así con toda la dificultad que puedas bueno, pues pasar de lo que te está diciendo, que te está clavando un puñal, y respetar a tu hijo y entender. Y ahí te vas moviendo. Y hay técnicas, he traído dos que me gustan mucho, que si quieres ya la podemos dejar para el final. Cuéntanoslas ahora, Carmen, que seguro que son muy interesantes. Cuéntanos las dos técnicas y luego te paso a la siguiente pregunta. Sí, Vale, pues nada, te las nos dejas cuento. ahí con la miel en los labios. No, es que yo, como cuando yo hago los talleres para mis mamis y algunos padres que también, hay algunos padres que tengo que son para comérselos también, pues es que yo soy docente, yo he sido docente de toda mi vida. Yo siempre he dado clase en la universidad y a adolescentes, entonces eso imprime carácter, Amaya, yo eso no lo puedo evitar. Yo soy docente, soy profesora y yo tengo que ir hilándolo todo, ir tirando del hilo poquito a poco, porque yo creo que es la forma de llegar a los demás. Y entonces, ¿qué hago ahora con mis madres y con mis padres? Pues hago lo mismo que hago con mis adolescentes y con mis alumnos de la universidad, ir tirando del hilo. Y esa es la forma en la que voy creando en ellos, pues eso, el conocimiento, o por lo menos se lo intento transmitir. Y eso es lo que me pasa aquí con esta, con la gente, con eso. Bueno, pues yo te cuento, hay dos, hay muchas. Una que se está poniendo de moda y que se hace mucho en las empresas y que es la técnica más difícil que yo he visto en toda mi vida. La más difícil. O sea, esta gente en las empresas la practica y la practica y la practica, y van entrenadores a practicarlos en las empresas con los directivos para su relación con los... Cuando yo voy a algunas empresas en la Ciudad Financiera Madrid a darles conferencias a algunas empresas potentes, muchas veces cuando yo entro a hacer talleres como madres a los trabajadores como madre y padre, porque yo voy para explicar, pues no sé, conciliación, para explicar cualquier cosa que me pida la empresa, ¿no? Muchas veces me cruzo con estos entrenadores de esta técnica que se llama la DEPA. DEPA. Es un acrónimo, la D significa describir qué te pasa, describir que tu hijo te ha pegado, describir que tu pareja te ha faltado al respeto, te ha dicho zorra, te ha dicho guarra, no voy a hacer nada, me voy al gimnasio, hazlo tú. O sea, cualquier cosa, eso es una agresión. Y entonces tú, claro, en esa situación se supone que tú tienes que describir en la situación sin ninguna emoción, sin ningún enfado y sin ninguna agresividad. Claro, imagínate tú la complicación de esta técnica, pero cuando entrenas y entrenas y entrenas y entrenas y entrenas, se ha visto que tiene resultados. Entrenas, he dicho entrenas, pero tienes que entrenar. Entonces, es muy difícil, muy difícil. Seguimos. Expreso mi emoción. Una vez que yo describo el conflicto sin emoción, ya te cuento cómo me siento yo. Hijo, mi vida, es que me pasa esto y me pasa esto, pero con respeto, con calma, que también repito, es muy difícil, pero esta es la técnica. Entonces, como me siento, le razono, le cuento, le digo, le pido por favor que esa situación no se puede repetir y intento, yo siempre recomiendo escribir, es muy bueno escribir, porque es muy difícil. Entonces tú lo escribes, te lo repites, te lo aprendes para no meter la pata y tal y cual, ¿no? Cuando nosotros razonamos, sobre todo con adolescentes, al adolescente le llegas, más que cuando le dices porque lo digo yo. Y esto, sobre todo para los adolescentes, es no malo de santo, pero muy importante. Ayuda. La P. La P, pido. ¿Qué pido? Pues te pido que quiero que cambies. Te pido que eso no lo hagas. Te pido que si lo haces va a haber consecuencias. Te pido no. Te explico que si eso va a haber consecuencias. Consecuencias. Yo no he dicho castigo, he dicho consecuencias. Y te digo, pues mira, va a pasar esto y esto y esto y esto. Y mi vida, no te lo tomes como una amenaza, que no es una amenaza, simplemente que yo te tengo que a ti hacer ver que no me puedes pegar
o que no puedes pegar a tu hermano, o que esto, que esto. Te explico las consecuencias. Esto es importante. Yo siempre recomiendo escribirlas. Esto es importantísimo. Las escribes. Y si no las respetas, pues pasará esto y esto y esto y esto y esto. Consecuencias. Y por último, si tú ves buena voluntad, pues agradeces. Agradeces. Y la segunda técnica es un poco así parecida a esta, porque están muy relacionadas, que es intentar ignorar. Ignorar con la palabra, intentar ignorar con los gestos. Esto es muy importante. Esto lo leí en un libro, pero no me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Lo tenía en la cabeza y yo tengo que apuntar las cosas porque luego se me olvida. Entonces, esto está, es un psicólogo muy famoso que explica esta técnica. Bueno, ya No si pasa alguien lo nada quiere que me también. lo pida, yo le digo el libro, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es eso, intentar, sin palabras dolorosas y sin gestos, pues, y no razonar en esos momentos, no justificar por qué te estoy pidiendo, sino simplemente intentar ignorar ese dolor, esa agresión y ese daño, intentar ignorar. Esto está basado en una técnica japonesa de deporte y es ignorar, ignorar. Si te pegan, ignora. Esto es otra técnica que dicen que funciona muy bien. Yo nunca la he usado, nunca la he usado, pero está muy de moda ahora también. Y es preguntarle, ¿por qué me haces esto? Preguntarle si te sientes bien haciéndome esto, pedirle que no te grite, que no te pegue, y si sigue, plantarte, poner normas y ya retomarlo de arriba. Te plantas, primero haces esta primera parte y después pides, pones límites y dices que esto no puede ser y pones consecuencias. Un poco es una mezcla de lo de arriba, ¿no? Ya está, esta es la segunda. Estupendo, Carmen. Tenemos un par de preguntas más, nos da tiempo a hacértelas. Venga. Están diciendo por aquí, estoy viendo que estás leyendo tú algunos de los comentarios, están diciendo por aquí que qué clara eres, que qué gusto oírte, que qué bien te expresas y que dicen por aquí muchas gracias a Maya por haberla traído. Yo te las transmito aquí las gracias porque el agradecimiento es a ti, no es a mí por haberte animado a pasar este rato con nosotros. Te voy a preguntar otra cosa. Estábamos hablando de los niños. Yo creo que esta ya nos la has respondido. ¿Cuándo están en un momento de rabieta? Ya nos lo has dicho. Entonces, la última pregunta que quiero hacerte yo es, ¿qué hago yo con mi ira? ¿Cómo calmo yo mi ira? ¿Qué hago? Qué difícil, Yo, qué ¿qué difícil. hacemos nosotras las que estamos aquí? Es, ah, es que es muy difícil. El secreto para calmar nuestra ira, el secreto para controlar nuestra ira, pues es saber qué te ocurre o qué te suele ocurrir antes del momento en el que tú vas a perder el control. Fíjate lo que acabo de decir. Es decir, si tú consigues averiguar, hacer un trabajo de introspección y averiguar qué es lo que te va a llevar a la cima, pues ya en ese momento tú actúas y frenas. Eso sería lo ideal. Una vez que tú lo supieras, pues el siguiente paso es... Entonces, detectas. Tú detectas cuáles son esas señales, esos indicios que te están enfadando. Y luego dices, ¿por qué me estoy enfadando? Pero todo esto, repito, esto es difícil, esto es un proceso largo y es un proceso de introspección difícil. Y entonces, después actúas. Por ejemplo, algunas ideas. Tú notas, yo lo noto perfectamente, cómo me va subiendo el calorcillo por aquí. Y me pone esto colorado como un tomate y empiezo a sudar por detrás de las orejas. Y no es que tenga la menopausia, que esa ya la tuve. Y me va subiendo para arriba un calor que yo me quiero morir. Y empiezas a ver cómo empiezas a apretar la boca y cómo empiezas a apretar los puños. Yo los puños los hago así y los labios los pones así. A mí a veces me tiembla el labio de arriba
Y yo lo sé perfectamente, empiezas a elevar el tono. Y ya va mi hijo y me dice, mamá, por favor, baja el tono. Digo, así mi vida, perdona. Y hago así, me miro para abajo. Y me dice, y yo bajo el tono. Porque yo elevo el tono, lo reconozco, que elevo el tono. Y se te empieza a acelerar la respiración. Y tú ya sabes, estás diciendo, ahí está viniendo, ahí está viniendo. Y cuando tú ves que está viniendo, hay gente, yo eso por ejemplo no lo tengo nunca, pero hay gente que da puñetazos. ¡Pum! Cuando tú ves que tú estás dando ese puñetazo, eso ya te está viniendo. Cuando tú ves que estás gritando dando un portazo, es que te está viniendo. Bueno, esas son señales que cada uno tendrá que averiguar. Y entonces tú ya las averiguas, ¿no? Y entonces la ira es como un ascenso, ¿no? Nunca está arriba de pronto, va subiendo progresivamente, poquito a poco. Entonces, cuando tú ves que va en ese ascenso, otra señal. Y son cosas que nosotros tenemos que aprender de nosotros mismos. Entonces, detectar esas señales es fundamental para, bueno, escucha, excepto si te están atacando, porque si te están atacando, retiro todo lo dicho. Pero si no te están atacando, detectar todo eso te puede ayudar a recular. Y entonces, a veces por ejemplo, mira, en casa, ¿con qué nos enfadamos generalmente en casa? Por dos cosas, con los niños o con la pareja. Con los niños, el típico, mira, hay un estudio que me encanta que dice que los momentos de más tensión que hay en las casas es en el desayuno y en la cena. Por la noche con los niños. La cama, no conseguimos acostarnos antes de las 10. Y tú a las 10 ya quieres que estén acostados desde hace 2 horas. Porque tienes que trabajar, porque te quieres ver una película, porque quieres hablar con tu marido, por lo que sea. Porque te quieres ir al gimnasio, por lo que sea, no sé. Bueno, y son las 10 y los niños sin acostar. Y tú te vas poniendo, yo recuerdo que yo me iba poniendo para arriba colorada y yo decía, Dios mío de mi vida. Bueno, pues ahí ya sabes tú que tienes que controlar. Y con tu pareja es la típica pelea de que ellos se caquean y que se van al gimnasio, que pasan de esto, que se van con los amigos el viernes, ¿qué tal? Y tú ya empiezas. Los deberes están diciendo por ahí, los deberes, y los deberes, y los deberes. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues con los niños empezar a situaciones, prepararte a ver cómo hacerlo. Y con la pareja, automáticamente, yo siempre digo lo mismo en los talleres. Te sientas, cuando estés tranquila, por favor, cuando estés tranquila, te sientas y con un papel en la mano a repartir equitativamente, dejando claro que eso se tiene que hacer, poniendo consecuencias también a la pareja si eso no se hace y haciéndole ver que tiene que compartir. Que es difícil, que hay un altísimo porcentaje de parejas que se terminan divorciando por eso, precisamente por eso, pero que bueno, que lo tenemos que intentar. Y si estamos muy alteradas, se recomienda 2 cosas: irte físicamente o irte emocionalmente. Una de las 2 cosas tienes que hacer, o físicamente o emocionalmente. Que también es difícil, también mucho, pero deberíamos intentarlo. Y eso es lo que se propone desde la psicología, desde la pedagogía, sobre todo para casa, para la pareja, para los hijos y para la gente que tú quieres también. ¿Por qué no? Claro que sí. Voy a hacer aquí una pequeña puntualización porque nos están protestando un poco por algunas generalizaciones con respecto a los hombres. Mm, No todos los hombres se limitan a ayudar, hay muchos hombres que son corresponsables, ujú. pero es verdad que todavía los números no son los que nos gustarían. Pero es cierto que en cada familia las cosas ocurren de una manera diferente y no es una generalización. Así que si alguien se ha sentido ofendido porque hay un hombre por ahí que ha dicho, hey, ¿qué es eso? De que los hombres no... Ha dicho ayudan, es que no queremos que los hombres ayuden, queremos que los Claro, hombres se corresponsabilicen. Pero en muchas familias es verdad que existe esta corresponsabilidad. Así sí, que ojalá lleguemos a eso. Estos que han estado escribiendo muchos comentarios sobre este tema, perdonad si alguien se ha ofendido, es no, verdad que en España la norma, lo normal, quiero decir, lo más habitual, es que el peso, la carga, la lleve en gran medida la mujer. La carga logística, la física y la de aquí,
fundamental, que es lo que decía antes Carmen, ¿no? Los grupos de WhatsApp, las reuniones con los profesores, los cumpleaños, las citas con los otros amiguitos del cole, llevarle a la excursión, recogerle de la excursión, o saber cuándo se hace y decirle al padre, oye, acuérdate de que hoy tienes que hacer no sé qué, pero la que lleva el calendario, la logística, lo que hay que organizar, pues en un porcentaje altísimo son las mujeres. Pero Pues como sí, dicen por y ahí, not te voy a all men. decir Pues, que se ha publicado el Not All Men, de verdad, y los ayudas esa. De verdad que me hace muchísima gracia, porque se acaban de publicar varias investigaciones que además yo utilizo para mi taller de coeducación, en el que son claras y son hechas por institutos y universidades súper prestigiosas del mundo, en donde se habla claramente de que en España las mujeres trabajan 4 horas diarias en los cuidados y en las atenciones de los hijos. En España, estoy hablando de España. Y los hombres, entre 1 y 2, ayudan bajo la dirección de la mujer. Está claro. Yo sé que no todos los hombres. Yo tengo un marido que es estupendo, pero a mi marido todavía le tengo que decir, oye, que no hay fruta. Y ahí mi marido es el primero que va cuando sale del hospital. Pero la que se da cuenta de que no hay fruta soy yo. ¿Entiendes lo que te digo? Entonces yo tengo un marido estupendo, pero los datos están ahí y no podemos estar siempre diciendo no todos los hombres. Cuando los datos se reviertan, entonces yo seré la primera, que ya a lo mejor ya estoy muy mayor y no puedo, ya ojalá. tendrán que coger el testigo atrás de decir, por esto se está equilibrando, pero no hay un equilibrio. Y eso lo tenemos que reconocer. Lo siento mucho, yo no he querido molestar a nadie. Pero los datos están ahí. Sí, ¿Hay sí, hombres que son diferentes? Sí, pero los datos están para algo. está Como claro. yo soy investigadora, tiro de la cuerda de la investigación y punto. Está claro. Está claro, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y como tú dices, no es algo opinable, ¿no? No, No es algo sobre lo que se pueda opinar. Es no lo así. es. No lo es. No es Lo siento. subjetivo. No es subjetivo. No, es objetivo y está ahí, los datos están ahí. Y el que quiera que se ponga a trabajar o a estudiar, que además te lo digo, que están ahí los datos. Los datos están ahí. Así que espero que los señores que están aquí no se sientan molestos porque yo no me estoy inventando nada. Y los que más hacen es ayudar. Y muy pocos llevan la gestión de su 50%. Muy poco. Bueno, Carmen, hemos llegado, nos hemos pasado unos minutos del tiempo que te habíamos pedido que estuvieras con nosotras. Yo, antes de despedirnos, os voy a recordar dónde la encontráis. Se llama en Instagram Carmen Hijos con Éxito, todo junto, sin tilde, sin ningún tipo de guión. Carmen Hijos con Éxito, ya la habéis visto, es estupenda, muy rigurosa, pero muy buena divulgadora también, ¿no? Es rigurosa, pero transmite el conocimiento de una manera muy sencilla, muy inmediata, que parece que es fácil ponerlo en práctica. Aunque son temas muy difíciles, pero son unas pautas tan claras y tan sensatas que parece que es fácil ponerlas en práctica. Y yo creo que al final esto es lo que necesitamos, un contenido riguroso, pero que no sea teórico, abstracto, que esté en un plano intelectual, sino poder aplicarlo al día a día, ¿no? Remangarnos y poder ponernos a trabajar y a mejorar la vida en familia, que al fin y al cabo eso es lo que queremos. Y yo te agradezco mucho que hayas estado aquí hablando de este tema, de la ira, de la rabia, de esas explosiones que probablemente todas las que te hemos escuchado hemos tenido en algún momento. Nos hemos asustado porque no la reconocíamos en nosotras mismas. Aquí hablo yo de mi propia experiencia. Cuando yo lo viví por primera vez me asusté mucho. ¿Quién es esta Amaya? No la conocía, jamás en mi vida la había visto. ¿Y cómo es posible que esta Amaya surja contra las criaturas más vulnerables que tiene su entorno, que son sus propios hijos? Mejor que saliera contra alguien de mi tamaño, ¿no? No contra estas criaturitas. Así que muchísimas gracias, Carmen, porque además no ha habido nada de culpabilización, al contrario, mucha comprensión y esta guía para poder trabajar en nosotras mismas y que la próxima vez que estemos ante una explosión propia pues o de nuestros hijos, pues que tengamos algunas herramientas para gestionarla. Y gracias también por haber venido. Nos has dicho al principio que no haces directos. Pues ha sido una Casi gozada nunca, casi pasar este nunca. rato contigo. Ha sido genial. Así que te lo agradezco de nuevo. Muchas gracias por tu generosidad. Gracias a ti. Y,
Y adiós a todos, que estéis fenomenal. Yo seguiré viendo por aquí en Relájate y Educa y ya sabéis dónde está Carmen. Espero que la sigáis porque vais a aprender un montón con ella. Gracias, Amaya, por invitarme y por hacerme, por esforzarme, porque es bueno, es simplemente que, bueno, nada, no, si yo, si luego bien, pero no me hace gracia, pero luego lo hago y me alegro muchísimo, así que muchas gracias a ti por invitarme y por traerme aquí con tu gente y conoceros. Gracias. Gracias, Carmen. Gracias a todos. Buenas noches, que estéis muy bien. Vale, Adiós. hasta luego.